Ahora, con tantos cambios que hay en Canadá, ya casi es imposible venir para acá. Pero no es del todo cierto, porque hay oportunidades para venir a Canadá como refugiado, como estudiante, como trabajador. Hay cambios en las visas de turismo y hay un mundo de cosas que yo no manejo porque no soy consultor de inmigración, pero lo que hice fue acercarme con una experta en este campo, pedirle que nos diera el panorama de lo que había cambiado en 2024 para que tú tuvieras, pero sobre todo le pedí que se enfocara en las posibilidades que tienen quienes nos ven fuera de Canadá y que están interesados en venir a reunirse con sus familiares, a trabajar, a estudiar, a establecerse con su familia, a tener una vida aquí en Canadá. Entonces, pon atención a toda la información que ella nos está dando y ve sobre todo al final las oportunidades que quizás sean más de la que tú te imaginabas. Mi nombre es Claudia Palacio, soy consultora de inmigración regulada, llevo, no sé, 15, 16 años de experiencia en este campo y José Carlos me pidió que compartiera un poquito con ustedes lo que ocurrió en términos migratorios en Canadá en el 2024 y lo que podemos esperar en el 2025. Ciertamente, el 2024 fue un año lleno de noticias migratorias. No vamos a negar que el ministro Miller estuvo bastante activo y se hicieron cambios que aparentemente son muy drásticos. Sin embargo, cuando lo miramos en retrospectiva, es casi que regresar a lo que fue Inmigración Canadá siempre. Así que los invito a que me acompañen por este recorrido de todos los cambios y lo que podemos esperar en el 2025, pero que me acompañen hasta el final, porque de pronto la sorpresa que ustedes se llevan es que las cosas no son tan complicadas o no van a ser tan complicadas en el 2025 como muchos de ustedes se los imaginan. Digamos que una de las noticias que más impactó fue el hecho de los cambios en el presupuesto migratorio, porque nos anunciaron que se iba a disminuir el grupo de personas que se iban a traer con respecto a lo que había planeado. Y definitivamente hay una disminución, porque se había considerado que para el 2025 llegara a 500,000 de personas y ahora vamos a aprobar la residencia permanente solamente a 395,000. Es una reducción del 21% y pues ciertamente es un grupo grande de personas las que se van a quedar por fuera, 105,000 personas, pero de todas maneras de lo que tenemos que partir es que tenemos 395,000 cupos. Esos 395,000 cupos están divididos en 4 categorías. La primera y la más grande es la categoría económica, que es seguramente de la que más han oído hablar todos ustedes, que es donde tenemos a los estudiantes, a los trabajadores y a las personas de negocios. Después viene la categoría de familia, que es justamente la de patrocinios familiares. ¿A quiénes puedo patrocinar yo? A mi esposo, mi pareja, mis hijos, padres y abuelos y en algunos casos otros familiares. Tenemos la categoría de refugiados y esta, digamos que es un compromiso que tiene adquirido Canadá con el mundo entero a través de la firma de la Convención de Ginebra, un tratado que se firmó, si mal no recuerdo, en el 51 o 61, y es, digamos que un compromiso a nivel mundial de brindarle protección a las personas que lo necesitan. Y tenemos una categoría que para mí es una de las más lindas que tiene la ley migratoria, es la categoría de humanidad y compasión. Son casos bastante específicos los que se aprueban porque como se dan cuenta, el cupo es muy bajito. De los 395,000 se darán solamente 10,000 residencias permanentes bajo esta categoría. Y cuando estamos hablando de 10,000 residencias permanentes o de 232,150, no estamos hablando de familias, estamos hablando de personas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque sobre todo en la categoría económica, cuando hablemos del Express Entry, digamos 100,000 invitaciones, no son 100,000 personas, lo más factible es que ahí ya haya 300,000. Pero bueno, empecemos por lo que es la reducción de las personas que se encuentran en Canadá con un permiso temporal, que es algo que tiene bastante preocupado a muchos de ustedes, porque se van a disminuir el número de estudiantes y trabajadores que están en el país. En este momento contamos con 2,5 millones de personas que tienen un permiso temporal. Y aquí yo creo que tenemos que hacer énfasis en la importancia de manejar muy bien las aplicaciones que se vayan a hacer y evitar al máximo cometer errores. Inmigración, para poder disminuir este número de personas temporales, tiene que encontrar la forma de que no puedan extender su estadía en el país. Y obviamente no puede decir, a mí no me parece que fulano de tal debería estar en este país. Lo que tiene que entrar a ver es quién ha cometido un error para poder negar esa aplicación. De allí la importancia de que las aplicaciones estén bien documentadas, bien respaldadas y que no se cometa ningún tipo de equivocación o de omisión en la información que se entrega para que esto no vaya a ser causal de una negativa e incluso de cargos por misrepresentation, que es básicamente
emitir información que podría ser determinante a la hora de tomar esas decisiones. Aquí es donde se deben concentrar las personas que están en este momento pensando en hacer extensiones de permisos de estudio, permisos de trabajo, en aplicar a residencias permanentes, porque los residentes solamente serán el día que reciban el Confirmation of PR. Mientras tanto, están en este grupo de 2,5 millones de personas que tiene que reducir el país sustancialmente. ¿Qué cambios hubo en el 2024? Aquí vamos a ver solamente los más relevantes, porque cambios fueron muchísimos, pero empezamos por lo que se planteó para residencia permanente. Lo primero que se va a ver reflejado a partir de la primavera de este año de 2025 va a ser la eliminación de los puntos que se daban por oferta de trabajo bajo el Express Entry. Eran 50 o 200 puntos, dependiendo del tipo de oferta laboral. Esto se debe, o sea, esta eliminación de este puntaje se debe a la gran cantidad de fraude cometido con la venta de los LMIAs, que es, digamos que el primer paso que tiene que hacer una empresa para contratar una persona del exterior, demostrando que no pudo conseguir residentes o ciudadanos canadienses. El gobierno detectó que se estaban vendiendo estos LMIAs por unas cifras exorbitantes. Realmente llegaron a verse ventas hasta de $100,000 con el único objetivo de alcanzar este puntaje. Así que de tal manera que el Ministerio de Inmigración lo que hizo fue eliminamos el puntaje y acabamos con el problema de la corrupción, por lo menos por este lado. Lo segundo que nos dijeron con respecto a residencia permanente es que el programa del Startup Visa se le puso una cuota por organización. Este es un programa que depende de que haya un fondo de inversión, un ángel investor o una incubadora de negocios que le dé el soporte a estas compañías que quieren venir a abrir operaciones en Canadá. Había también ciertos manejos, digamos que no muy éticos en este tipo de procesos, y por eso fue que se hizo se pusieron estas cuotas máximas por organización para que ellos dediquen sus esfuerzos únicamente en los que consideran que pueden ser negocios verdaderamente viables, empresas que puedan crecer y que le den soporte a la economía canadiense. Y se puso en pausa completamente el programa de trabajadores, ¿cómo se llaman? Los self-employed, los trabajadores independientes. Este es un programa que estaba enfocado en personas que trabajan en el área de artes o en el área de deportes, por ejemplo, que tienen algún tipo de reconocimiento a nivel mundial. Estamos hablando de los jugadores de hockey, de los jugadores de fútbol, de básquetbol, cualquier tipo de deporte, y de artistas. Obviamente ellos tenían un programa especial para sacar la residencia permanente, pero debido al número de aplicaciones que hay en proceso, el gobierno decidió pausarlo hasta el 2026. Con respecto a los estudiantes internacionales, uno de los cambios que más va a impactar es la necesidad de solicitar un nuevo permiso de estudio para quienes hacen cambio de institución académica. Este permiso de estudio tiene que estar aprobado para todas las personas que vayan a hacer cambios a partir de la primavera. Los que en este momento estén haciendo el proceso pueden simplemente iniciar sus estudios en la nueva institución, demostrando que ya hicieron la solicitud del nuevo permiso de estudio. Pero para los que empiecen a partir de primavera, tienen que tener ya el permiso de estudio nuevo en la mano antes de cambiarse de institución. Y obviamente uno que recibimos todos con muchísima alegría fue el hecho de que pasaran de 20 a 24 horas semanales el número de horas que pueden trabajar los estudiantes internacionales fuera del campus de la institución. Con respecto a permisos de trabajo, hubo muchos cambios, pero digamos que los más relevantes son el hecho de que ya no se pueden solicitar LMIAs para ningún tipo más bien para trabajos que son en el low wage, en centros urbanos que tienen un índice de desempleo superior al 6%. Y cuando hablamos de low wage, no estamos hablando de trabajos no calificados, estamos hablando de trabajos que tienen un salario por debajo de la media salarial de la provincia. Y aquí, digamos que son muchísimos los que quedan por fuera de este grupo, porque como les digo, no estamos hablando de trabajos no calificados. Un asistente administrativo, por ejemplo, a pesar de que es calificado, es muy factible que en Ontario se gane mucho menos de $34 por hora, así que no se podría hacer un LMIA. En vista de que limitamos esos LMIAs para los salarios por debajo de la media, lo que hizo el gobierno fue decir, si quieres solicitar el LMIA usando el programa de el high wage, que son los salarios que están por encima de la media, vamos a subir ese monto que se le tiene que pagar al trabajador extranjero, y se subió a lo que es la media más el 20%.
¿Qué busca el gobierno con esto? Estabilizar un poco el número de personas temporales que están en el país con un permiso de trabajo para darle posibilidad a los residentes y los ciudadanos canadienses que consigan un trabajo. Para nadie es un secreto que el índice de desempleo de Canadá ha subido sustancialmente desde hace un año largo para acá y pues obviamente el gobierno de Canadá tiene como prelación residentes y ciudadanos. De aquí que se limiten los trabajadores extranjeros. Y el otro cambio que hubo es que se eliminó una política pública que permitía que se hicieran solicitudes de permiso de trabajo estando dentro de Canadá como visitante. No ha cambiado el hecho de que yo puedo hacer el cambio de un permiso de trabajo a otro permiso de trabajo estando dentro del país. Lo que cambió eran las personas que estaban como turistas en Canadá hacer la solicitud del permiso de trabajo dentro de Canadá. La ley siempre ha exigido que ese permiso de trabajo se solicite desde fuera. Ahora, no implica que tengan que estar físicamente por fuera, sino que hay que mandar las solicitudes a que las evalúen oficinas de procesamiento por fuera de Canadá. Esta es una parte técnica no muy complicada, pero que necesita atención para evitar una negativa de permiso de trabajo justamente. Con respecto al permiso de trabajo de posgraduado, ahora, para poderlo solicitar, hay que demostrar que se tiene cierto dominio de inglés. Para las personas que estudiaron en colleges, tienen que tener un nivel de inglés de 5, CLB 5, y para los que estudiaron en universidades, un CLB de 7. Tampoco son elegibles para permiso de trabajo de posgraduado todos los programas. Eso cambió también el año pasado y hay una lista específica de programas que los estudiantes van a poder solicitar. Ese PGWP, que digamos que en cierta medida es la puerta de entrada a una residencia permanente. Y en vista del volumen de solicitudes de permisos de trabajo de posgraduado que se hacían en los puertos fronterizos, el gobierno los prohibió terminantemente a partir de noviembre del 2024. Ya todas las solicitudes de PGWP hay que hacerlas online. Con respecto a los permisos de trabajo de los acompañantes, digamos que son uno de los más perjudicados con todos estos cambios, porque solamente van a tener acceso a este permiso de trabajo los acompañantes de estudiantes de maestrías y de ciertas licenciaturas, entre las que están obviamente el área médica, odontología, enfermería, veterinaria y la parte de educación. Pero ya no es posible que el acompañante de una persona que viene a estudiar un programa en college o una especialización en la universidad tenga acceso a este permiso de trabajo. Esto no significa que no puedan venir a Canadá, significa que si vienen, van a tener que trabajar remotamente para empresas que están fuera de Canadá y recibir sus salarios fuera de Canadá, es decir, convertirse en nómadas digitales o estar en Canadá simplemente como turistas durante el tiempo que dure el estudio de sus parejas. Una vez el estudiante haga la solicitud del permiso de trabajo de posgraduado, ya los acompañantes pueden tener acceso a ese permiso también. Y las visas de turismo no se quedaron atrás. A partir de este año, las visas de turismo van a ser de una sola entrada o de múltiple entrada, dependiendo de las condiciones del aplicante. Es el retorno de la visa de una sola entrada y esto va a depender de cuáles sean las razones de la visita, definitivamente. Y para los países latinoamericanos se impuso nuevamente la visa para México cuando antes tenían solamente el ETA. Pero dejando de lado todo lo que fueron los cambios, entremos a ver qué programas tenemos disponibles para poder llegar a Canadá. Canadá cuenta con 4 categorías que eran las que les decía ahora y la categoría económica es la más grande de ellas. Esta es una categoría que en su gran mayoría se maneja a través del Express Entry. No todos, absolutamente todos los programas bajo el Express Entry, pero sí la gran mayoría. Se manejan el Federal Skilled Workers, que son personas que tienen experiencia laboral fuera de Canadá y un nivel de inglés de 7. Tienen un puntaje mínimo de 67 puntos en una tabla de 100. Tenemos el Canadian Experience Class, que digamos que es el programa favorito de todo el mundo, y es para las personas que han trabajado por lo menos un año en Canadá en un trabajo calificado. Y tenemos el Federal Skilled Trades, que es para personas que tienen 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 en el sector de construcción, mantenimiento y supervisores de agricultura, básicamente. Para este programa no se hacen rondas de invitación desde el 2020, así que prácticamente lo podríamos considerar desaparecido. Tenemos también los programas de nominación provincial y los pilotos. Algunas de estas categorías se manejan a través del Express Entry, o sea que las tenemos contempladas al otro lado también, pero este es un grupo bastante interesante de opciones para aplicar a una residencia permanente. Tenemos 86 categorías en general, pero tenemos que tener en cuenta
que 68 de ellas dependen de contar con el soporte de un empleador, de una compañía para poder hacer esa solicitud. En cuanto a la categoría de familia, seguimos con exactamente lo mismo, cónyuges y parejas o hijos menores de 22 años. Lamentablemente, el gobierno anunció ayer que el proceso de patrocinio de padres y abuelos este año va a estar pausado. No se va a abrir un nuevo pool de candidatos para invitar a patrocinar a sus seres queridos, y lo más factible es que no haya invitaciones del pool del 2020 este año tampoco. Y existe una categoría poco usada, que es la de otros familiares, que es cuando hay un residente o ciudadano canadiense que está absolutamente solo en Canadá, puede patrocinar un familiar de su elección, siempre y cuando sus padres no estén vivos, no puedan ser patrocinados. Pero esta es una categoría que vale la pena explorar definitivamente. En cuanto a refugiados y personas protegidas, siguen los dos programas, digamos que los más grandes, que son los de los refugiados dentro de Canadá, personas que llegan a un puerto canadiense, un puerto de entrada, y solicitan protección, y los asistidos por el gobierno. En este momento están pausados los refugiados patrocinados por grupo de 5 o por grupos comunitarios, como las iglesias, por ejemplo. Estos van a estar pausados también por un par de años debido al volumen de aplicaciones que hay en este momento. Y tenemos por último el programa de Humanidad y Compasión, que como les decía, son 10,000 aplicaciones, más bien 10,000 aplicaciones, no, 10,000 residencias las que se van a aplicar. Y este es un programa bellísimo que tiene Canadá diseñado para personas que pueden demostrar que tienen circunstancias excepcionales que ameritan que esta residencia permanente sea aprobada, aun cuando no cumplen con los requisitos de los otros programas. Son pocos los cupos, pero es una categoría que podría ser explorada para personas que llevan muchos años viviendo en el país, incluso que están indocumentadas o que tienen alguna condición médica, que los niños podrían verse afectados sustancialmente si salen del país, que existe alguna razón de discriminación, por ejemplo, en país de origen. Es una categoría que vale la pena explorar definitivamente. Hay 3 propuestas de cambio del gobierno canadiense para este año de las que vamos a tener que estar pendientes. 2 de ellas, el Rural Community Immigration Pilot Program, va a reemplazar el programa Rural y del Norte. No se han publicado todavía, digamos que las regulaciones específicas, pero va a estar basado en los mismos lineamientos del programa rural. Esto significa que va a ser un programa enfocado en personas que van a vivir en ciudades pequeñas alejadas de los centros urbanos. El año pasado, mientras funcionó este programa, había 11 comunidades que participaban, y eran comunidades todas por debajo de los 200,000 habitantes. Y hay uno nuevo, este sí es absolutamente nuevo, que es el Francophone Minority Communities Immigration Pilot, que es para ciertas comunidades en Canadá, son muy pocas, y es para personas que son nativas de países francófonos, es decir, está enfocado en países del África. Hay uno que sí puede ser una opción para muchos de ustedes, pero todavía está en absoluta propuesta, no hay nada claro, y es un pathway a residencia permanente para personas que trabajan en categorías 4 y 5. Esto originalmente no existía. Hace algunos años se abrió a través de las nominaciones provinciales, y en este momento el gobierno federal está buscando darle paso a una cantidad de personas increíblemente grande que tiene Canadá que trabaja en este tipo de cargos, como por ejemplo los trabajadores agrícolas. Ellos tienen un programa piloto, pero es un programa con un cupo muy reducido, y ellos son categoría 4 o 5. Tendremos que esperar a ver qué otros trabajos que sean categoría 4 o 5 van a entrar allí, pero definitivamente es una de las buenas noticias que hemos oído del Ministerio de Inmigración de Canadá recientemente. Ahora, por grave que parezca todo esto, por mucho que parezca que las opciones se están cerrando, lo cierto del caso es que hay 395,000 cupos y alguien los va a recibir. Alguien va a recibir esa residencia permanente. La pregunta es ¿quién? Y la pregunta es ¿cuál es el trabajo que están dispuestos a hacer ustedes para llegar a ella? Y ciertamente hay estrategias para alcanzar esa residencia permanente. Cuando hablamos de la categoría económica, que les repito es la más grande de todas, las opciones que ustedes tienen para mejorar esos perfiles son mejorar el inglés, definitivamente. Mientras más alto el nivel de inglés, mayor el puntaje en el Express Entry, y en la gran mayoría de los programas de nominación provincial, mayores puntos reciben también en esas tablas de calificación. Aprender francés, porque parte del plan del gobierno
es aumentar en un 2.5% el nivel de migración francófona con respecto a los cupos que se dieron el año pasado. Se dan puntos adicionales por francés en casi todos los programas de nominación provincial en el Express Entry, y hay provincias que tienen programas especiales para las personas que son francófonas. Francófono se considera en algunos casos a partir de 4, otros de 5, y en el Express Entry a partir de nivel 7. Obviamente, para poder alcanzar esta meta, necesitamos familiarizarnos con los programas de nominación provincial, los rurales y los pilotos, porque como ya se dieron cuenta, son 86 categorías. Tenemos que buscar la opción de extender el permiso de trabajo para ganar tiempo en caso que lo necesitemos, considerar a la pareja. No podemos olvidarnos que las parejas muchas veces tienen perfiles que pueden tener una mejor posibilidad de ser invitados, y definitivamente investigar, planear y no asumir. Este mundo migratorio es muy cambiante y las condiciones son muchas, así que basarse en videos de YouTube es un riesgo muy alto. Es posible llegar si conoces el camino. Definitivamente, las cosas no son tan complicadas como creíamos todos y como las vimos al principio. Hay que explorar estas posibilidades porque siguen habiendo 395,000 cupos para las personas que quieran esa residencia permanente y trabajen lo suficientemente duro por ella. Mil gracias por haberme acompañado y espero que esta información les haya sido de alguna utilidad. Aquí te pongo las redes sociales y la forma de contactar a esta consultora y a la empresa donde ella trabaja, por si a ti te interesa tener mucha más información personalizada al respecto. Ahora, que si a ti te interesa conocer temas un poco de cotidianos entre México y Canadá o quizás Estados Unidos, pues mira, entonces ve este video que dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.